El notario trabaja con personas, con lo que ese trato directo con la persona es muy difícil de sustituir, no solamente por lo que es el juicio de capacidad, la apreciación de la capacidad, sino también a veces por lo que es la información. El último paso, que comentaba antes que se ha dado en España, por ejemplo en materia de contratación hipotecaria, es reforzar mucho más la presencia ante el notario. Es decir, ya no basta con que se vaya una vez al notario. Ahora es que el consumidor tiene que ir mínimo 2 veces al notario. Y una de esas veces tiene que ir expresamente a asesorarse directamente por el notario y obtener información jurídica y económica. Y de eso no basta simplemente que se haga una manifestación genérica en la escritura de préstamo, acudió previamente y se le informó y se le asesoró, sino que en una vuelta de tuerca más formalista se exige que eso conste en documento público, es decir, a través de un acta en la que comparece, en este caso el prestatario, en el que el notario hace comprobaciones, en la que el notario le da asesoramiento, en la que resuelve sus dudas, preguntas y demás. Y estamos y dentro de este ámbito de la contratación también se fomenta a su vez el uso de las nuevas tecnologías, la remisión de lo que son determinados documentos a la notaría desde una determinada entidad a través de determinados procedimientos, que sirven para comprobar también si se ha cumplido con la obligación de información previa al consumidor, al prestamista. Luego también lo que es al finalizar el contrato, las presentaciones en el registro y en otras administraciones a través de vía electrónica. Las nuevas tecnologías son una ayuda, pero no dejan de ser sino una herramienta. Y una herramienta que en el caso de, cuando estamos hablando de personas, pues y atañen a temas tan fundamentales como es la libertad, como es la igualdad, pues hay que usarlas dentro de lo que es posible usarlas. Pero hay otros aspectos en los que el trato personal y directo, el trato vis a vis, se ha visto que es muy importante. Durante los últimos años se han dado muchos casos de abuso en materia de contratación en masa, contratación seriada, y ahora una de las formas de atenuarlo es esta. Es decir, vamos a reforzar aún más la actuación del notario para que se dé mayor garantía, mayor seguridad, mayor libertad, mayor igualdad, se eviten los desequilibrios de información, se eviten los abusos. Es decir, se está dando un paso hacia el formalismo a pesar de que existen estos contratos. Y otra cosa es que el contrato electrónico, cuando hablamos de contratos electrónicos, lo que hay que confundir lo que es el material, el soporte. Piensen que el notario trabajó históricamente con la arcilla, trabajó con el papiro, las tablillas de cera en Roma, con los quipus, de 20.000 formas. Pero lo importante no era el soporte material, si se usó el papel o se usó el pergamino, si se usó la máquina de escribir o se usó el ordenador, si se firmó sobre una hoja de papel o se firmó sobre una tablilla de cristal, que son ahora las nuevas posibilidades de firma, de recogida de firmas, ¿no? Lo importante no es eso, lo importante es la actuación del notario a través del asesoramiento, del control de legalidad, de la redacción del documento adecuada a la voluntad de las partes y adecuada a la ley, la conservación del original, cualquiera que sea el soporte en el que se realice, que permite la expedición de copia a lo largo del tiempo. Todos esos requisitos son los que dan lugar a que el documento valga, que el documento tenga sus efectos, pero siempre el primer puesto es para la libertad y para la igualdad de los contratantes, que es la tarea básica y fundamental del notario y que se logra a través de la información y el asesoramiento personalizado. Acerca, entre otros aspectos, de la autonomía de la voluntad, de la determinación del contenido del contrato, y vemos que esa determinación del contenido del contrato principalmente va a venir dada por las partes,
pero también, aparte del contenido que le puede dar las partes, nos podemos encontrar con otro tipo de determinaciones. Una puede ser una determinación hecha por un tercero, cuando ya los propios contratantes prevén esa posibilidad, es decir, dejan cierta parte del contrato a que sea fijada por un tercero con requisitos o con ciertas reglas previamente establecidas. En aquellos casos en los que falta el contenido contractual, va a ser el juez el que va a realizar una labor de integración del contrato, en la que, mediante la aplicación de las normas del derecho dispositivo, la interpretación u otras normas, el juez, alguna parte del contrato que pueda haber quedado sin complementar, pues podría darse el caso de una determinación del contenido del contrato. Pero yo de lo que voy a hablar de esta tarde es de la determinación notarial del contenido del contrato. Y es que la determinación del contenido del contrato, que es el que se instrumenta en el documento que autoriza, es una función característica primigenia y habitual del notario. El notario es un jurista práctico, conocedor de la realidad social, y la configuración de muchas de las instituciones, tanto del derecho civil como del derecho mercantil, son consecuencia de la aplicación y elaboración creadora del derecho por los notarios, precisamente en ese afán de buscar los medios jurídicos más adecuados para el logro de los fines lícitos que aquellos que reclaman su ministerio se proponen alcanzar. Lo que exige buscar a los nuevos problemas nuevas soluciones. ¿No lo podíamos dejar como estaba? Bien, según Cuenca Anaya, su función es punto de encuentro entre la realidad y la norma. Pero dado que su función es más parecida a la función del confesionario, más que a esa función más lucida del púlpito, precisamente por el trato vis a vis o más directo con las personas que le plantean sus problemas y necesidades, se olvida con frecuencia esa contribución que durante siglos han estado haciendo los notarios. Y muchas elaboraciones notariales, después de la práctica notarial, han cristalizado normas legales, han sido reconocidas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, o en el caso de España por la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado, y abarcan no solamente lo que es el ámbito contractual, sino todo el ámbito del derecho privado. Y podemos citar ejemplos de creaciones puramente notariales, como son la sociedad de responsabilidad limitada, la propiedad horizontal, la autotutela, el contrato de alimentos o de vitalicio. Todas estas figuras existieron primero en los protocolos notariales antes que en la ley, y nacieron por esa actividad creadora y elaboradora del derecho por parte de los notarios. Decía Hernández Gil, magistrado muy importante en España, que los jueces y tribunales disciernen lo justo conforme al derecho, pero es incomparablemente superior el derecho que se realiza de un modo espontáneo o sin pronunciamiento jurisdiccional. La actuación del notario en relación con la contratación tiene como fin principal, les decía, la realización de la justicia. Y esta justicia, que se realiza mediante la actuación notarial, en la medida en que trata de mantener la paz en las relaciones entre los particulares, se le suele denominar justicia preventiva. No se puede apagar eso. Ya está apagado. ¿Sí? Ya está apagado. Ah, porque se acopla, ¿no? Sí. Vale, sí. Esta actuación supone una realización espontánea del derecho en el campo de la contratación y deriva
de una serie de valores que existen en el campo de la actuación notarial. Así, por ejemplo, en el plano de los hechos y manifestaciones que se producen ante el notario, veíamos la importancia que tiene la verdad, que es uno de los aspectos más conocidos de la función notarial. Para Julián Dávila, el lema notarial debería ser nada antes que la verdad. La efectiva aplicación del derecho que se logra especialmente por medio del control de legalidad, que es la garantía de la plena eficacia del acto o negocio jurídico al ajustarse a las leyes y a la moral. También otro valor que veíamos esta mañana, la libertad de los contratantes, que se logra en el campo de las relaciones jurídico-privadas cuando interviene el notario con el juicio de capacidad, con el asesoramiento y con la mediación. También la igualdad de los contratantes, de la que hablábamos, que se logra en el documento notarial a través de la imparcialidad, el asesoramiento y la asistencia especial al otorgante más necesitado. Y la seguridad jurídica en la contratación, que crea certeza en el tráfico jurídico, con lo que, como veíamos, se desarrolla y se facilita el buen funcionamiento de la sociedad y también la buena marcha de la economía, ya que, como decíamos, derecho e inseguridad son conceptos antagónicos. En el campo de la contratación privada, la seguridad jurídica preventiva les comentaba que era superior a la seguridad económica, ya que la primera, la seguridad jurídica, genera certeza, genera confianza y tiende a evitar el acto injusto, a diferencia de la seguridad económica, que ésta no tiende a evitar la injusticia. Simplemente, llegado a producirse el siniestro, se indemniza a la persona que lo ha sufrido. Pues bien, el sistema notarial romano-germánico es un sistema de justicia preventiva y de seguridad jurídica. En cuanto a los sistemas de seguridad jurídica preventiva, pueden sistematizarse de la siguiente manera. Por un lado, el sistema latino-germánico, que tiene su origen en la Europa continental, conocido como notariado latino, de notario, profesional del derecho y funcionario público, y sus características las vamos a ver pues a lo largo, y las hemos estado viendo a lo largo de estos días. Este es el sistema que se sigue en España, por supuesto, es el sistema de la Europa continental, y por tanto es el sistema de la mayoría de los países de la Unión Europea. Y además de España, podemos señalar como ejemplo Italia, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Alemania, Grecia, Austria, Suiza, etc. Existe, además aquí en América, es el sistema de casi todos los países de América. En América del Norte también existe, además de lo que es México, América Central, toda la zona del Caribe, existe en el estado de Luisiana y también en la parte francesa del Canadá. Y luego también este sistema existe en otros territorios tan alejados como pueden ser los asiáticos. Existe en Japón, en Corea del Sur, existe en Indonesia, existe en China. En los países de la Europa del Este, tras la caída del muro de Berlín, se han ido incorporando a este sistema de notariado, y en el continente africano pues son muchos, la gran parte de los países también pertenecen a este sistema. Por sus ventajas es el sistema más extendido, y a este sistema pues como decía, pues se han incorporado recientemente países, o en las últimas décadas, Polonia, Hungría, Rusia, Ucrania, Eslovenia, es decir, una serie de países que, llegado un momento, podían haberse planteado la cuestión de a qué sistema documental nos incorporamos. Podrían haberse incorporado o bien a un sistema anglosajón, podrían haberse incorporado a este sistema y al final han optado por este, como es el caso recientemente
de China o de Vietnam. Este fenómeno de restauración es el que se está dando también con fuerza en el continente africano. Y es un sistema más económico que los sistemas anglosajones. Y es que no siempre se tienen en cuenta todos los parámetros. A veces se oye en el doing business, pero claro, el doing business lo que no te cuenta. Yo tuve unos clientes que trabajan conmigo en la notaría y que habían hecho una inversión en Estados Unidos. Y venían asombrados porque habían tardado muchísimo tiempo en una cosa que allí en Europa pues lo hubieran hecho en nada, que es el tener una información cierta y segura acerca de la titularidad del dominio de los bienes que iban a adquirir, porque allí están las escrituras públicas y están los registros. Pues bien, en el caso de Estados Unidos, como no existe, pues tuvieron que hacer un estudio del título, tardaron más de un mes y medio aproximadamente, y además con el inconveniente de que finalizado el estudio del título no les daban ninguna garantía de que el resultado fuese a ser cierto, porque claro, el que hace el estudio lo hace con los datos que tiene, pero puede haber ocurrido que pasó cualquier otra cosa, que apostaron una de las fincas o lo que sea, con lo cual el inversor en ese caso, que iba a adquirir un grupo de parcelas para hacer una industria, a lo mejor resultaba que la finca del centro ya no era del que se la vendió. Entonces esto hay que sustituirlo por un seguro, que es un seguro de títulos, un seguro que hay que pagar periódicamente y que es un seguro bastante caro, además de redactar el contrato y el correspondiente asesoramiento que necesitas para la operación. Haciendo cuenta, es el sistema más costoso. Actualmente el sistema de notariado latino-germánico está implementado aproximadamente en 120 países del mundo, representa 2/3 partes de la población mundial y más del 60% del Producto Interno Bruto mundial. La mayoría de estos países se integran en la Unión Internacional del Notariado, la cual cuenta en la actualidad con 88 países, de los cuales 22 forman parte de los 28 de la Unión Europea y 15 de los 19 del G20. En cuanto al coste para el ciudadano, como recordaba Cándido Pasares, el sistema notarial es un sistema económico. Los precios por los que actualmente se rige el sistema notarial, en concreto el estudio este estaba referido a España, son más bajos que los que existen en otros países. De hecho, en el caso de España es de los más económicos de la Unión Europea. Y en una encuesta que se hizo hace ya tiempo, se hizo ver también el mal entendido que existe en la sociedad, ya que solo una pequeña parte de los ciudadanos caían en la cuenta que la mayor parte de los pagos que se hacían a la hora del otorgamiento de la escritura no eran para notarías, sino que correspondían a impuestos, en el caso de España, de comunidades autónomas, de ayuntamientos, junto con otros gastos de registros y gestoría, siendo en muchas ocasiones el notario había hecho de mero recaudador de tributos. Otro sistema es el sistema estatalista, de notario mero funcionario, y este sistema hoy en día es un sistema que está en decadencia, se mantiene en muy pocos países. Y hay otro sistema que es el sistema inglés. Este sistema no existe la figura del notario, es el que rige en el Reino Unido y en sus zonas de influencia como en Irlanda, Australia y Sudáfrica. Este sistema se basa fundamentalmente en el temor y respeto a la magistratura, en la oralidad de la prueba, en el valor jurídico del juramento y en las duras penas del perjurio, en la celeridad de la justicia y en la dureza del sistema penal. Es un ordenamiento jurídico puramente jurisprudencial. En el campo de la contratación, cada contratante necesita de la asistencia de un profesional privado, y en el caso de Inglaterra la calidad de estos profesionales es alta, si bien no es un verdadero sistema de seguridad jurídica.
En cuanto al costo, el sistema inglés es el más caro de la Unión Europea según un estudio de Anderson Consulting. Y solo tiene fundamento en base a la idiosincrasia de este pueblo. Otro sistema que nace de aquí es el sistema americano del norte o ultraliberal, y este sistema se caracteriza por una falta absoluta de seguridad jurídica en la contratación, y es por lo que se ha optado por el seguro de título, que, como les decía, únicamente proporciona una seguridad económica, con una serie de inconvenientes: los altísimos costes del seguro, muy superiores a los del notariado del resto de América o el europeo, seguro que en Estados Unidos mueve unas cifras fabulosas en el mercado de la previsión, las limitaciones que contienen las pólizas, que hay que negociarlas en cada momento, ya que no cubren todos los posibles riesgos del contrato, y la necesidad de agotar totalmente la vía judicial para hacer efectivo el seguro. Además, cada parte contratante, como les decía, debe contar con su asesor privado que le asesore en un doble aspecto. Por un lado, en los del negocio o contrato en sí, y también sobre el contenido de la póliza a negociar. Y luego, este sistema lo que tiene es una altísima tasa de conflictividad, con un coste muy alto para el erario público. Es comparativamente este sistema el más inseguro y también el más costoso. Y conviene aclarar, por las confusiones que origina, que aunque en Estados Unidos no existe la figura del notario, se usa la palabra notary para referirse a una persona cuya única función se aproxima a la de un mero cotejo de firma. Es una labor puramente mecánica para la que evidentemente no hace falta conocimiento del derecho. La función preventiva de la actuación notarial respecto de la justicia pues puede compararse con la medicina. Así estamos hablando ya del sistema latino-germánico. Así, frente a la medicina paliativa o curativa, que estaría representada principalmente por la función jurisdiccional, la función notarial sería la preventiva. Siguiendo con el ejemplo, con la actuación notarial se pretende que las relaciones jurídicas gocen desde el inicio de buena salud, al ser conformes con lo requerido por los otorgantes y con el ordenamiento jurídico. Y en el tráfico jurídico y económico, que las relaciones contractuales se desarrollen en un clima de certeza y tranquilidad, al tiempo que se evitan contiendas y los costes morales y patrimoniales que de ellas originan. Desde un punto de vista meramente económico, estos mecanismos de justicia preventiva no solo suponen un ahorro para el ciudadano, al que evitan un conflicto directamente, sino también al que evitan los costes y gastos y tiempo que llevan consigo. Pero también supone un ahorro para la ciudadanía, al reducir el gasto público, al disminuir el número de conflictos, y también indirectamente para los ciudadanos en general, al no tener que ver incrementados sus impuestos para mantener un mayor aparato judicial. Y, como ya hemos dicho, sobre todo contribuye al desarrollo económico al mantener ese clima de certeza y seguridad que facilita el crédito y el tráfico jurídico y económico. Pues bien, les puedo poner ejemplos, pero uno de ellos es el de la crisis subprime, que tuvimos que padecer. La padecieron en Estados Unidos, pero esta crisis acabó afectando también a toda Europa. Uno de los problemas de la crisis subprime era la formalización de las hipotecas. Estas hipotecas, al no tener esa garantía en la formalización, cuando llegaba el momento de ejecución, resultaba que el que había constituido la hipoteca no era el verdadero propietario, con lo cual se venía abajo el sistema. Estos créditos, que fueron empaquetados, compartimentados, vendidos como productos financieros en otros muchos países, al final resultó que lo que se estaba vendiendo
era humo. Y a partir de ahí pues empezó primero la crisis subprime, luego la crisis financiera y al final una crisis de carácter global. Durante el comienzo de esa crisis hubo un periódico en Nueva York, el Daily News, que hizo un experimento. Y este experimento consistió en lo siguiente. Todos saben cuál es el Empire State Building, un edificio icónico de la ciudad de Nueva York, es decir, que no era una casa aislada en un barrio poco conocido, sino que era uno de los edificios principales de la ciudad. Pues este periódico, precisamente cuando se destapó esta deficiencia que había en el sistema documental en Estados Unidos, pues un poco para demostrarlo, lo que hizo fue que hizo un contrato sobre el Empire State Building en el que participaba gente como Fay Wray, la actriz, la rubia de la película King Kong, Willie Sutton, que era un conocido atracador de bancos. Una de las empresas que intervenía se llamaban Stolen Properties, pues lo pusieron, que ya el nombre es como un poco indicativo, ¿no? Propiedades robadas, era el nombre de la sociedad. Y bueno, formalizaron el contrato, disparate, lo hicieron sobre la marcha, lo llevaron al registro en Nueva York y lo pusieron a nombre de quien quisieron sin levantar ninguna sospecha ni ningún problema, ¿no? A las pocas horas dieron la noticia y dieron marcha atrás a todo el asunto. Esto que se pudo hacer allí, aquí en España o en los países de notario latino sería imposible. Hubiera sido un escándalo monumental, aparte de que el sistema, las alarmas hubieran saltado por todo lado. Por eso el sistema de seguridad jurídica preventiva de que disfrutamos es un sistema bueno, es un sistema del que tenemos que sentirnos orgullosos y que muchas veces, a veces criticamos algunos aspectos singulares. Pero lo importante es, como decíamos también antes, es ver dónde hay alguna grieta, algún fallo y cómo se puede mejorar. Porque como con cualquier institución, todo es susceptible de mejoras y mejorándole damos un mejor servicio. La justicia preventiva en materia contractual implica además algo tan importante como que el contrato sea válido y perfecto, dando certeza y plena eficacia al negocio jurídico. Esta justicia preventiva en las relaciones contractuales formalizadas en instrumento público tradicionalmente se ha logrado con la intervención del notario, precisamente por ese doble aspecto de profesional del derecho y como funcionario público y autoridad a través del asesoramiento imparcial, el control de legalidad, la redacción del documento, la autenticidad de la fe pública y la eficacia y la conservación del instrumento público. Antes de entrar me preguntaba uno de ustedes sobre si el notario es o no es un funcionario público. Y entonces esa es una pregunta que a veces yo creo que eso es una disquisición que no tiene mucho sentido. La respuesta que le daba era la siguiente: una sentencia porque vale, porque el juez que ha dictado la sentencia es un juez famoso, un juez importante, un juez muy preparado. No, vale porque el Estado da efectos a ese documento, a la sentencia. La escritura pública porque vale, porque el notario es una persona buena, justa, es un gran artesano, redacta documentos maravillosamente. No, vale porque el Estado le atribuye determinados efectos sustantivos, ejecutivos, probatorios, etcétera, al documento. Luego, en definitiva, la función que realizan los notarios o la que realizan los jueces es un poder delegado por el Estado, una función pública. Lo que determina el valor del documento o el valor de la sentencia no es si al juez a fin de mes el sueldo se lo paga el Estado mediante una nómina, o el notario lo cobra a través de del trabajo que va realizando día a día. Eso no es una parte sustancial de la función notarial. Por ejemplo, en el caso de Cuba, que cuentan con un notariado muy bueno, y los honorarios los cobran
lo cobran directamente del Estado. Eso no afecta a lo que es la escritura. El sistema de organización sí que le afecta, porque a lo que es la independencia de la organización, pues bueno, eso sí afecta, pero no a lo que es en esencia la función. La función notarial es una función pública, es una función derivada del ejercicio de un poder del Estado y por tanto, lo llamemos como lo llamemos, es la parte pública, el aspecto público de la función, lo que realmente vale. ¿Qué vale más? Un documento privado, bueno, seguramente va a costar más, igual sale carísimo, pero no. Pero objetivamente, ¿qué vale más? Un documento privado redactado por un gran catedrático reconocido en el mundo del derecho o una escritura pública hecha por un notario que acaba de comenzar. La escritura pública tiene mucho más efecto en la escritura pública que lo otro. Sin entrar a valorar la calidad del contenido literario y del contenido jurídico. ¿Por qué? Porque el efecto lo atribuye el Estado. Y estos efectos que le atribuye el Estado no es porque un día se levantó un legislador y dijo, oye, vamos a darle unos efectos a este tipo de documentos. Eso fue al revés, cuando el Estado o el poder público en su momento, el rey vio las ventajas que tenía esta actividad, fue cuando se decidió a través del ordenamiento jurídico dotarle de ciertos efectos. Estos efectos se fundamentan precisamente en esas actividades, en el asesoramiento, por un lado, ya que los notarios tienen por misión, como profesionales, asesorar a quienes reclaman su ministerio y aconsejarles de los medios para el logro de sus fines lícitos. Y el notario tiene obligación no solamente de asesorar, sino también tiene que indagar, tiene que ir un poco más allá. No tiene que estar simplemente esperando a que se le pregunte para darle asesoramiento, sino que el notario tiene que comprobar que el consentimiento que se presta es un consentimiento que ha sido y que está adecuadamente informado. El deber de asesoramiento e información que incumbe al notario se traduce en una protección de la libertad, ya que la voluntad o el consentimiento prestado a un contrato solo será libre, como decíamos, si la voluntad está formada e informada. Es decir, que cuando un notario está ejerciendo la tarea de informar y asesorar, al mismo tiempo está protegiendo los derechos y protegiendo y fomentando la libertad de esa persona. Como señala una sentencia reciente de la Audiencia Provincial de Valladolid, de 31 de octubre del año pasado, dice: el asesoramiento del notario abarca múltiples aspectos: buscar la figura jurídica adecuada, la fijación del contenido negocial, hacer saber sobre el cumplimiento de los requisitos previos o simultáneos al otorgamiento, informar sobre obligaciones y otros trámites posteriores a la autorización del instrumento para que el negocio despliegue toda su eficacia, los aspectos fiscales, registrales, administrativos, requisitos a cumplir. El asesoramiento, dice, aunque incluya ciertos trámites posteriores, tiene un límite temporal fundamental: el momento del otorgamiento, que tiene lugar con la prestación del consentimiento y autorización del notario. Y transcurrido ese tiempo, el asesoramiento pierde su significado. Pues bien, la voluntad de los otorgantes tiene que estar formada e informada precisamente en tiempo oportuno, es decir, en el instante en el que se obliga. Y es en este momento en el que el notario tiene que amparar con su fe que ese consentimiento es libre, que ese consentimiento se adecúa a la ley y que ese consentimiento es un consentimiento informado. El asesoramiento previo a la prestación del consentimiento y simultáneo no podrá nunca ser suplido por un consentimiento o por un asesoramiento a posteriori. Después de otorgarse el documento ya no puede hablarse de seguridad preventiva.
En España se ha intentado por parte de algunos registradores intentar entrar ellos también en el tema del asesoramiento, pero claro, después de que el contrato está firmado, está otorgado y ya el contrato está cerrado, ese asesoramiento, en el peor de los casos, lo que puede servir es como una lamentación de no haberse hecho de una manera o de otra, pero en ningún caso va a tener esa naturaleza preventiva. Y el asesoramiento tiene que ser, el asesoramiento que presten ustedes tiene que ser adecuado también a varias cosas, es decir, a la naturaleza del negocio, es decir, no para cualquier negocio el asesoramiento tiene que ser el mismo, y luego también el asesoramiento tiene que ser adecuado a las personas. Uno tiene que ponerse al nivel de las personas. A veces tendrás que adecuar el lenguaje, adaptarlo a que sea comprensible y evitar las barreras que implica la terminología jurídica. Además, el asesoramiento no se limita al momento pura y exclusivamente de la lectura y autorización del documento. Y es que al notario se le exige una presencia activa en todos los momentos en los que se va fraguando el documento. No solo en ese momento, como dice Cueva, sacramental de la dación de fe. Y esto lo veíamos en esta ley que les comentaba reciente, ¿no? Que ya no se trata de que el ciudadano voluntariamente vaya previamente a que le asesoren. Si el ciudadano dice que no quiere ir a ser asesorado en los días previos, se queda sin el préstamo hipotecario. Ya no es solamente un derecho, sino que además es una obligación. Y el asesoramiento del notario tiene dos características principales, entre otras. La primera es la imparcialidad, que deriva precisamente de ese aspecto público de la función notarial. Y es un asesoramiento imparcial, como reconoce la legislación notarial en el caso de España, lo cual va íntimamente ligado al aspecto, bienvenido el rector, le tenemos el gusto de un aplauso para el rector.